prehistoria, ¿sí? Nuestro tema de hoy, ¿no? Nuestro tema de hoy es la prehistoria. Esta situación, ¿no? Obviamente, antes de empezar la historia, hubo una prehistoria, ¿verdad? Esta prehistoria, justamente, bueno, es desde la misma aparición del hombre hasta que se inventó la escritura, ¿no? Ya pues Herodoto, ¿no? Herodoto pues se encarga de escribir, ¿no? De escribir desde la aparición pues de digamos, de la historia, ¿no? De la aparición de la escritura hasta ahí, ¿no? A partir de ahí comienza la historia. Pero la prehistoria tiene muchos años, muchísimos años hacia atrás, ¿no? La prehistoria es el periodo comprendido pues entre el surgimiento y la aparición de los primeros seres humanos. Hace 2.500 millones de años aproximadamente, ¿no? Y la invención de la escritura, ¿no? Es una pauta que tiene la prehistoria, ¿no? Obviamente se sucede mientras comienzan a aparecer, a surgir los primeros seres humanos que van a poblar la tierra. Obviamente, pues, van a pasar muchísimos años, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Dicen aproximadamente 2.500 millones de años, ¿no? Ahora, y la invención de la escritura, más o menos tiene un alcance o una data pues de hace 3.500 años, nada más. Entonces, tradicionalmente, la prehistoria se divide en dos grandes partes, o en dos grandes edades. La edad de piedra y la edad de los metales. Mientras que existe, ¿no? Que existe otra clasificación como es de los predadores y los productores, ¿no? Y ahí es una clasificación un poco más moderna, ¿no? Se le da de acuerdo a los estudios que han ido dando paulatinamente los historiadores. Jacques Boucher de Perthes, Jacques Boucher o Boucher de Perthes va a ser considerado el padre de la prehistoria, ¿no? Padre de la prehistoria. Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Su obra principal fue Antigüedades Céltica Antidiluvianas. Antigüedades Célticas Antidiluvianas. ¿Sí? Esa fue su obra de Jacques Boucher de Perthes, ¿no? ¿Sí? Ahora, las edades de la historia, ¿no? La edad de piedra. Esta es una etapa caracterizada por el uso de la piedra como materia prima para la fabricación de sus útiles o herramientas. La edad de piedra se divide convencionalmente en paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Ahí puedes apreciar, ¿no? Ahí puedes apreciar en este pequeño gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hacha de madera con piedra pulimentada, ¿no? Asa de madera, ¿no? Que era para la labranza y tal, mira, pero la piedra era pues su principal elemento, ¿no? Su principal herramienta, así como herramienta de trabajo, como también herramienta de defensa, ¿no? También tenían la hoz de madera, el cesto de esparto y el molino de vives, ¿no? Ahí está, cómo molían, ¿no? Sus alimentos, almacenamiento y transporte,
la siega que hacían para el trigo, ¿no? La labranza y el desebroso, ¿no? Hablamos pues del Paleolítico. El Paleolítico va a ser el periodo más extenso, ¿no? El periodo más extenso, ¿no? Que se va a dar, ¿sí? De la Edad de Piedra, de hace aproximadamente 4 millones de años, ¿no? 4 millones de años. Ahora, por si acaso, cuando se habla de años, ¿no? De esto acá en historia, siempre hay algo que tenemos que tener en cuenta. Se dice aproximadamente, ¿sí? Porque puede ser un poco más de tiempo o un poco menos de tiempo. Por eso el periodo paleolítico es el periodo más extenso de la Edad de Piedra, de hace aproximadamente 4 millones de años. Etimológicamente, no viene de las voces griegas paleo, que significa antiguo, y litos, piedra. O sea, piedra antigua, ¿no? Por lo tanto, su significado sería pleno piedra antigua. La economía es de subsistencia, ¿no? O sea, recolección, caza, etc. La forma de vida es nómade, van de un lugar a otro, no tienen un lugar fijo. Y las principales actividades son la caza, la pesca y la recolección, ¿no? El Paleolítico inferior se inicia con la fabricación de herramientas de piedra. El Homo habilis, ¿no? Talla los primeros utensilios. Las industrias líticas de este periodo son la industria achelense y abevillense, ¿no? Abevillense. Los instrumentos de esta etapa son conocidos como peble culture, ¿no? En esta etapa se descubrió el fuego, su aplicación y utilización, su organización en grupos llamados hordas, que posteriormente fue llamado como clanes, ¿no? Clanes, familias, grupos, etcétera, ¿no? El Paleolítico Medio. En esta etapa se dieron pues los primeros indicios de religiosidad, dado pues que el Homo neandertal, o sea el Homo sapiens, realizó los primeros entierros humanos. Asimismo, la industria lítica se perfecciona. La industria que se desarrolló es conocida como mustirriense, ¿no? Mustirriense. Y extendió por parte de Europa, Asia y norte de África, ¿no? Es el Paleolítico Medio. El Paleolítico Superior es la época del Homo sapiens, también llamado hombre de Cro-Magnon, cuyos restos fueron encontrados en Francia, ¿no? Durante esta etapa se produjo la última glaciación, 40.000 años aproximadamente. Surgen las primeras manifestaciones artísticas. Las industrias líticas fueron desarrolladas por las culturas auriñaciense y solutrense, reemplazada por la cultura magdaleniense, ¿no? Basada en la Casa del Reno. Socialmente se organizan en clanes, ¿no? Clanes, hordas, grupos, ¿no? Después tenemos el segundo periodo, el periodo mesolítico, ¿no? Pues tenemos el paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? El mesolítico que está en el medio. Es un periodo desarrollado aproximadamente hace 1000 años. Es considerado una etapa de tránsito caracterizada por cambios climáticos, la extensión de la megafauna y las primeras prácticas de agricultura, llamada horticultura, y la ganadería, que son las primeras domesticaciones. El término mesolítico significa piedra media, ¿no? Piedra media.
Aquí puede ver en este gráfico, ¿no? Donde dice leyenda. La extinción de los dinosaurios y mamuts marcó el periodo mesolítico, ¿no? Y después tenemos el periodo neolítico, ¿no? Neolítico. El término proviene de las voces griegas neo, nuevo, y litos, piedra. Por lo tanto, el significado es piedra nueva. Se desarrolló aproximadamente hace 8.000 años atrás y es, en definitiva, una etapa totalmente diferente a la del Paleolítico. Se empieza, pues, a desarrollar nuevas bases de subsistencia como la denominada revolución neolítica. El hombre se vuelve sedentario, se desarrolla la agricultura, ¿no? Y la ganadería, ¿no? Claro, acá pues ya el hombre empieza, ¿no? a vivir en pequeñas habitaciones, ¿no? Los famosos palafitos que son pues construidos por ellos mismos, con paja, ¿no? Madera, árboles, etcétera, ¿sí? Ahora, el neolítico, ¿no? El neolítico, socialmente se consolidan los clanes. Surgen, ¿no? Los primeros poblados y se construyen pues los palafitos, que eran aldeas de los lagos y ríos sobre plataforma y estacas, ¿no? Este tipo de viviendas son muy útiles para evitar inundaciones por la crecida de los ríos. En este periodo también son característicos los monumentos, los menires, los dolmenes y los cromlechs, ¿no? Así es, monumentos, menires, los dolmenes y los cromlechs. El periodo de transición, ¿no? 1. Cuprolítico, calcolítico o eneolítico, considerado como un periodo de transición, no de inicio, ¿sí? Data aproximadamente desde hace 5.000 años. Fue el primer metal trabajado por el hombre. Ofrece grandes ventajas, dado que es duradero y puede brindar un filo que permita elaborar armas, ¿no? Etcétera. Se utilizó principalmente para fabricar utensilios, adornos, cuchillos, punzones y agujas. Las armas no fueron tan desarrolladas, dado que no era un metal tan resistente, ¿no? Ese fue el periodo de transición, ¿no? Para pasar de la edad de piedra a la edad de los metales, ¿no? La edad de los metales es la última etapa de la prehistoria, que comenzó hace aproximadamente 5.000 años, cuando el hombre, en el neolítico, descubre los metales y comienza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas, ¿no? ¿Sí? Primero, la edad de los metales consta, ¿no?, del periodo de bronce. El bronce es un metal que resulta de la aleación del cobre, más el estaño. Fue más resistente que el cobre y esta última resistencia permitió elaborar mayor diversidad de armas, ¿no? Con mayor dureza, ¿no? Además, generó la especialización de las actividades. El comercio se intensifica y van a surgir las grandes civilizaciones. Por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, Siria, etcétera, ¿no? Durante este periodo de bronce. El periodo de hierro, ¿no? Segundo periodo de la edad de los metales. El hierro es un material mucho más resistente que el bronce y el uso que se le dio fue eminentemente bélico, armamentista, ¿no? El hierro fue empleado hacia el segundo milenio antes de Cristo en la península de Anatolia, no en Turquía, por los pueblos indoeuropeos. Los hititas fueron los primeros en utilizarlo. Este periodo también se caracteriza
por la aparición del sistema esclavista, ¿no? Presenta dos etapas, Hallstatt en Austria y la Atene en Suiza, ¿no? Acá puedes observar este gráfico, ¿no? Que es un gigantesco monumento megalítico tipo Kronlitz, se construyó pues, ¿no? A finales del Neolítico, ¿no? O Alcire, Inglaterra. Ahí está. Muy bien. Si tuvieras alguna pregunta al respecto, sabes entonces la prehistoria, ¿no? Desde que aparece el ser humano hasta la escritura, hasta la aparición de la escritura, la prehistoria, ¿no? Nos divide en la edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra va a tener pues el paleolítico, el mesolítico, ¿no? Y el neolítico, ¿sí? Y en cuanto pues a la edad de los metales, ¿no? La edad de los metales se va a dar, bueno, el periodo de bronce y el periodo de hierro, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ya sabes, el padre de la prehistoria, ¿no? Es Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Jacques Boucher de Perthes, considerado padre de la prehistoria, donde su obra principal fue, pues, Antigüedades Célicas Antidiluvianas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. Muy bien. Para la clase siguiente, ¿no? O sea, de acá a 2, 3 semanas, creo, tenemos Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia y Egipto. Una de las primeras culturas, ¿no? ¿Sí? Ya después lo vamos a ver eso. Bien. A ver. Dice, a ver en esta práctica de la clase, a ver si lo pueden hacer ahí con su lapicito, ¿no? Donde dice, completa los siguientes párrafos en los espacios en blanco. A ver, dice, el Paleolítico Superior. Los tipos humanos existentes eran los siguientes. ¿Qué tipos humanos existían en el Paleolítico Inferior? A ver, Paleolítico Inferior. Homo habilis. Homo habilis, ¿qué más? Se inicia con la fabricación de herramientas de tierra, el Homo habilis, ¿verdad? Talla los primeros utensilios. Las industrias líticas de este periodo son las industrias chelenses, averillenses, ¿no? Los instrumentos de esta etapa son conocidos como peble culture, ¿sí? Ahí está. Muy bien, Homo habilis. La siguiente pregunta. Este periodo tuvo una larga duración. Se practicó la recolección de... ¿Qué se practicó? La recolección de... ¿Qué recolectaban? Frutos. Claro, alimentos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque
La economía era de subsistencia. Su forma de vida era nómada y las principales actividades eran la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Ahí está, marcadito por si acaso. Profe, ¿cuál era? ¿Podría repetir, por favor? Ya, el periodo tuvo una larga duración, se practicó la recolección de alimentos. Recolección de alimentos, Gracias. ¿ya? Después dice, se fabrican herramientas rudimentarias, trabajadas en piedra y hueso. Se fabrican herramientas rudimentarias, trabajadas en piedra y hueso. Se inicia el lenguaje onomatopéyico con el Homo erectus, es decir, a ver, Homo erectus, ¿no? Sería sonidos. Claro, es la época del Homo sapiens, también llamado el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? Cuyos restos no fueron encontrados en Francia. Durante esta época se produjo la última glaciación. Surgen las primeras manifestaciones artísticas. Las industrias líticas fueron desarrolladas por las culturas, ¿no? Auriñaciense y solutrense, reemplazada por la cultura magdaleniense, ¿no? Basada en la Casa del Reno, socialmente se organizan en clanes, ¿no? Profe, ¿cuál era la respuesta? A ver. Se inicia el lenguaje onomatopéyico con el Homo erectus, ¿no? Es decir, ¿cómo se comunicaban? La, la onomatopeya es sonidos de Claro, animales. sonidos, pues, onomatopéicos, ¿no? Sonidos, gritos, ¿no? Eso es, a través de el sonido, ¿no? Después tenemos la agrupación social, eran los famosos clanes, ¿no? Hordas, clanes, hordas, familias, grupos, ¿no? La agrupación social. Durante el Paleolítico Medio, el tipo de hombre que existió fue Neandertal. el neandertal, muy bien. El hombre de Neandertal. Ay, carambas. Espérate. Ya. Después dice, se desarrolla la cacería y el lenguaje. El hombre empieza la producción en el Paleolítico Medio, a ver, Paleolítico Medio, dice, en esta etapa se dieron los primeros indicios de religiosidad, dado que el Homo neandertal, o sea, el Homo sapiens, realizó los primeros entierros humanos. Asimismo, la industria lítica se perfecciona. La industria que se desarrolló es conocida como musteriense, musteriense, y se extendió por parte de Europa, Asia y norte de África, ¿no? Ahí está.
Entonces se perfecciona la industria acá, ¿ya? Se perfecciona la industria. Después dice, del Paleolítico Superior, el tipo de hombre existente fue, El Homo sapiens. ¿quién? ¿Quién fue? ¿El Cro-Mañón? Hombre El Cro-Magnon. hombre, claro, en la época del Homo sapiens, llamado también hombre de Cro-Mañón, ¿sí? Cuyos restos fueron encontrados en Francia, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice? Se da el uso del arco y la flecha que demuestra la casa mayor, ¿no? Aparecen las primeras manifestaciones artísticas. Ejemplo, el arte o pinturas rupestres, arte, esculturas móviles, ¿no? A ver, ¿qué tipo de arte? Dice, ¿no? El Homo sapiens, llamado también hombre de Cro-Mañón, cuyos restos fueron encontrados en Francia. Durante esta etapa se produjo la última glaciación. Surgen las primeras manifestaciones artísticas. Las industrias líticas fueron desarrolladas, ¿no?, por las culturas auriñaciense y solutrense, reemplazada por la cultura basada en la caza del reno. Socialmente se organizan en clanes, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está el arte. El arte fue el arte rupestre, ¿no? Después dice, ¿no? La agrupación social, ¿no? Creo que aquí eran las hordas, Los clanes. los clanes, ¿no? Ahí están los clanes, ahí está, ahí dice, pues. Socialmente se organizan en clanes. Ahí está, sí. Socialmente se organizan en clanes entonces. Mesolítico. Aparecen el arte microlítico. Aparece el arte microlítico. A ver, a ver, a ver. Mesolítico, dice. Es un periodo desarrollado aproximadamente hace 1000 años. Es considerado una etapa de tránsito caracterizada por cambios climáticos, la extensión de la megafauna y las primeras prácticas de agricultura, o sea, la horticultura y la ganadería, que fueron las primeras domesticaciones, ¿no? El término significa piedra media. El hombre se vuelve seminómade. Aparece la horticultura. ¡Wow! Bien, vamos a tener un pequeño descanso porque seguimos con filosofía. ¿Sí? A ver, los dejo un ratito, ya, 5 minutitos. A ver, descansamos.